Querido Padre Dios, te alabamos, te adoramos, te glorificamos en esta hora. Exaltamos tu santo nombre y te pedimos, mi Dios, que tomes lugar en todo lo que vayamos a hablar en esta hora. Que seas tú, Señor, el centro de nuestras vidas y la atención de nuestro corazón, precioso Rey, porque tu palabra es tu misma vida que irradia vida a nosotros. Así que ayúdanos, precioso Dios, a que estemos conscientes, mi Dios, de que sin tu palabra no vamos a poder sobrevivir en esta tierra, que necesitamos de esa espada, Señor, que necesitamos de esa arma, precioso Rey, para poder vencer los obstáculos. Gracias, Señor, porque nos la has dado y está al acceso de todos, precioso Rey. Bendícenos, Señor, con tu palabra y con esa comunión, Padre, que podamos orar en todo tiempo y que no solo utilicemos la oración para emergencias, sino que sea permanente en nuestra vida, ya que eso nos lleva, Señor, a la comunión, a la comunicación contigo. Gracias, precioso Rey. Toma lugar ahora en cada corazón, en cada vida, y habla, Señor, conforme tu voluntad. Padre, todo te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga en esta hermosa hora. Ya hemos iniciado un nuevo año. Ya estamos a 3 de este año. Ya han transcurrido 3 días. ¿Y cuál ha sido su plan, su propósito para este año? El Señor quiere que nos tracemos propósitos, pero que seamos permanentes en Él, persistentes, que realmente podamos pedir la ayuda de lo alto para poder sostenernos y poder cumplir con las verdades divinas. Este año trae retos. Nuestro caminar en esta tierra no es fácil. Vamos a tener inconvenientes en nuestro camino, pero en donde estemos parados será nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Y por eso el Señor habló que este año debemos de forjarnos en la búsqueda de su presencia, en su palabra, mantenernos firmes, porque Él va a venir capacitándonos, va a venir restaurándonos para poder establecernos en una vida como la que Él quiere que nosotros tengamos. Así que abra su Biblia allá en Primera de Pedro, capítulo 5 y su versículo 10, hasta un canto hay de este versículo. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, Él mismo nos afirme y Él mismo nos fortalezca y nos establezca. Este es el año de forjar nuestra vida en Él. Y en ese caminar de forjar nuestra vida en Él, van a haber momentos difíciles para nuestra humanidad, pero sostenidos en la mano de Dios vamos a salir victoriosos, porque Dios nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo cuando nosotros nos tomamos de su mano y caminamos juntamente con Él en esta tierra. Dice la palabra de Dios que andaremos en el camino llevando la preciosa gavilla. Aunque haya tristeza en nuestros corazones, dice que regresaremos con regocijo. Cuando nosotros sembramos la palabra de Dios primeramente en nosotros, porque esa semilla tiene que ser sembrada en nuestro corazón. Y para que sea sembrada en nuestro corazón tiene que ser limpiado como toda tierra. Usted no va a tirar semilla en un terreno duro, porque como dice en Mateo, que vienen las aves y se las comen. Ahí en Mateo 3 se van a venir las aves y se las van a comer porque no van a poder penetrar. Entonces esa tierra se tiene que preparar, tiene que barbecharse, quitar todo lo que es dañino y poner la semilla para que pueda dar su fruto. Así en nuestro corazón, nosotros necesitamos
que todo eso que está aquí, este terreno que le pertenece a Dios, que se lo hemos entregado a Él, sea limpiado, sea purificado, para que su palabra pueda ser efectiva primeramente en nosotros y después pueda ser expuesta y pueda producir en otros fruto afable, como dice la palabra de Dios. Y todo eso que vamos a pasar, quizás no va a ser fácil para nuestra vida, pero el proceso es importante para usted y para mí. Entonces dice, mas el Dios de toda gracia. Eso lo dice en Primera de Pedro 5:10. El efecto de esta palabra o verdad poderosa es la gracia de Dios, que nuestro Padre nos lo ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es la gracia? La gracia es un favor que no merecía usted y que no merecía yo, porque nosotros estábamos destinados al castigo por nuestra falla, pero nuestro Dios, en su divina gracia, en su misericordia, en su benevolencia, envió a su Hijo para que Él pagara lo que nosotros teníamos que pagar. Esa se llama misericordia, porque justicia es que si usted cometió pecado o yo cometí pecado, necesitamos pagar, ir a juicio y ser condenados, porque alteramos el orden de la ley. Entonces usted y yo, dice la palabra de Dios, alteramos el orden de la vida. Entonces nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios y teníamos que pagar ese precio con nuestra vida, pero Dios, porque Él tenía que hacer justicia como todo juez hace justicia, pero Él tenía misericordia y amor por usted y por mí. Y sabía que nosotros no íbamos a poder pagar ese precio de la condenación. Envió a su Hijo a pagar el precio por mi salvación y por su salvación. Entonces dice, me gusta porque dice, la gracia nos lleva a la salvación. Favor inmerecido. No lo merecía usted ni lo merecía yo. No lo merecíamos. Pero nuestro Padre quiso mandar a su Hijo en rescate nuestro para salvarnos del juicio que nos esperaba. Jesucristo pagó el precio ya por el pecado suyo y por mi pecado. Entonces, al nosotros recibir la gracia del Padre, entramos al otro lado que es la salvación. Somos salvos. No por obras, dice Efesios, no por lo que usted haga o por lo que yo haga, sino que, ¿qué dice? No por obras para que nadie se gloríe, porque si fuera por obras, todos haríamos obras y de esa manera nos ganaríamos nuestra salvación. Entonces, y nos gloriaríamos porque dijéramos, por mi fuerza, yo alcancé mi salvación. Y no se trata de eso, sino que dice, por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, Jesucristo vino y nos dio la gracia del Padre. ¿A través de quién? De su Santo Espíritu, que es el que nos está guiando hacia nuestro futuro. Entonces, gracia lleva a salvación. La salvación nos lleva a un destino que es su gloria eterna. O sea, donde vamos a gozar esa gloria por toda la eternidad. Entonces dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, porque Jesucristo es el medio que nos está llevando ¿a dónde? A la gloria eterna en el Padre. Luego dice, pero hay un intermedio que usted y yo tenemos que poner énfasis, porque dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, o sea que vamos a padecer, no va a ser toda la vida, pero vamos a padecer por un poco tiempo. ¿Y por qué vamos a padecer por un poco tiempo? Porque realmente dice, nos recuerda que el sufrimiento que nosotros tenemos en esta tierra, usted sufre, yo sufro,
pasamos aflicciones, momentos que nos sentimos solos, que sentimos que Dios ha apartado su mano de nosotros. Dice aquí, el sufrimiento no es el fin de nuestra vida, sino es el camino a la perfección. O sea que todos vamos a pasar pruebas, aflicciones. La palabra de Dios dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. O sea que vamos a tener aflicción y pruebas, pero esas pruebas y esas aflicciones nos van a llevar a un camino de perfección. Aquel hombre que lo ha tenido todo, que no ha tenido sufrimiento, ese hombre se vuelve duro de corazón y no puede tener sentimientos hacia los demás, sino que los maltrata en el tiempo de la dinastía. Los reyes y todos los que estaban con los reyes, todos los que estaban en el palacio, sometían al pueblo a humillación, humillaban al pueblo, trataban mal al pueblo. Ellos no tenían derecho, o sea, los pobres eran pobres y tenían que vivir la vida de pobreza, pero ellos tenían todas las riquezas y por lo tanto no se compadecían del pueblo, de los sufrimientos del pueblo, porque tenían el poder. Es necesario que para nosotros poder tener poder, pasemos por diferentes pruebas, para que en esas pruebas nosotros aumentemos nuestra fe, como dice Santiago. Cuando estéis en diversas pruebas, dice, y esta prueba produzca en vosotros, ¿qué? Paciencia. Nosotros tenemos que aprender, por eso es necesario que este año, que todo lo que nos va a ayudar a nosotros es la palabra y mantener una comunión correcta con el Espíritu Santo para que Él sea nuestro mentor, nuestro maestro. Y dice Santiago capítulo 1 y versículo 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sumo gozo. Si yo estoy viendo mi situación, ¿cómo puedo tener sumo gozo? Por eso dice la palabra de Dios, que dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Él. ¿Con qué dice? Con toda oración y ruego y súplica en el Espíritu y con acción de gracia. Dice que Dios nos dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando habla de que pasa todo entendimiento, que en medio de la situación que vivamos, no vamos a decaer porque sabemos que tenemos una esperanza de gloria que se llama Jesucristo, o sea que nuestra mirada está puesta en Jesús, nuestro Salvador. Y aunque estemos batallando, vamos a fijar nuestros ojos en Él, porque dice la palabra de Dios, porque el Dios de toda gracia que nos llamó, dice que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. Después de que hayáis pasado un poco de tiempo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, entonces, ¿qué dice lo que estábamos hablando en Santiago? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué es paciencia para usted? Oh, ya tengo tiempo de aguantar la vida que estoy llevando. Paciencia es caminar en el tiempo de Dios. Cuando nosotros entramos en lo que es la paciencia, es porque ya estamos caminando en el tiempo preciso de Dios, no en mi tiempo. Yo le digo que nuestro tiempo tiene un fin. Nuestro
tiempo está determinado a un fin, pero el tiempo de Dios es infinito. En Él un día puede ser 1000 años puede ser un día. Entonces, cuando yo empiezo a caminar en Él, y cuando yo empiezo a caminar en Él es porque me estoy formando en su palabra, estoy abrazando la palabra de Dios. Y eso me hace a mí caminar cada día en que tengo un punto específico de llegada que me va a llevar a la gloria eterna. El camino de salvación que nosotros hoy hemos recibido no es un camino fácil, es un camino dificultoso. Pero en esa dificultad, ¿qué les digo? ¿Qué es lo que va? O sea, ese camino, ¿a qué nos lleva? Y dice, el sufrimiento no va a ser el fin de su vida ni el mío, sino que dice, es un camino hacia la perfección. El sufrimiento me va a perfeccionar. El sufrimiento me va a fortalecer. El sufrimiento me va a dar estabilidad en Cristo. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, que es algo que siempre lo hemos leído? Cuando dice que cuando el Espíritu Santo que mora en nosotros, cuando nosotros caminamos en el Espíritu, Él mismo nos va a fortalecer, Él mismo nos va a ayudar en tiempos difíciles. Él va a sacar fuerzas de nosotros, de las cuales nosotros ya no podemos. Entonces dice en el 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, o sea, lo que hoy estemos pasando, recuerde bien, este año Dios va a poder bendecirlo, pero también vamos a pasar momentos difíciles, momentos de sufrimiento para perfeccionarnos, para irnos perfeccionando y gozar de la gloria eterna de Él. Entonces dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hoy, mi hermano, mi hermana, mi amigo, ¿está pasando usted un momento difícil o empezó el año con momentos difíciles? Dele gloria a Dios. Dele gracias a Dios, porque cuando nosotros aprendemos a vivir en Él, en nuestro corazón va a haber gratitud porque sabemos que nuestro fin es la gloria eterna. La gloria eterna produce en nosotros un cada vez más de Él, de su poder y de su gloria en nosotros. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en esa gloria eterna, aunque estemos hoy en aflicción, en sufrimiento, nosotros nos centramos en que esto que hoy pasó no se compara a lo eterno. Hay dos caminos. Hablamos la semana pasada. El camino angosto y el camino ancho. El camino ancho es por el que todos transitan, dice. Pero en el camino angosto son donde pocos transitan. Porque en medio de la aflicción, ellos saben dar gracias a Dios. Gracias, Señor, porque me estás dando a conocer mis faltas, mis fallas, mi humanidad, mi carne. Que las pruebas producen dolor en mi carne, pero yo tengo que vivir en ti, en tu espíritu, para poder hallar el camino que me lleva a tu gloria eterna. Entonces dice aquí, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pero si continuamos ahí en Romanos, en el 25, dice ahí en el 8:25, dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque nosotros somos débiles, en momentos difíciles nos debilitamos y queremos retroceder y queremos ya no seguir adelante. Pero dice que el Espíritu Santo que conoce mi debilidad, Él sabe, pues dice, ¿qué hemos de pedir como conviene?
nosotros no sabemos cómo pedir, porque nosotros en nuestra carne muchas veces pedimos cosas que no son correctas, pero el Espíritu Santo que conoce dónde nosotros fallamos, Él dice que nos ayuda con gemidos indecibles, porque sabe que el que escudriña los corazones, que es nuestro Dios Padre, conoce, dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. El Espíritu lo que quiere es alinearnos. El Espíritu Santo que intercede por nosotros pide al Padre que nos ayude en nuestras debilidades. Eso es lo hermoso. Dice, ¿sabe cuál es la intención? Entonces, el Padre sabe cuál es la intención del Espíritu, porque sabe que el Espíritu Santo, conforme a la voluntad de Dios, va a interceder por nosotros. O sea que el Espíritu Santo va a interceder conforme a la voluntad del Padre por nosotros. Por eso este año, dos cosas fundamentales es tener una relación profunda con Él. No utilizar la oración solo cuando tenemos emergencias. Hoy estoy pasando una dificultad, hoy acudo a la oración. La oración debe ser constante en mi vida. La oración debe ser persistente en mi vida. Y siempre mi oración debe ser en el Espíritu. Pero ¿cómo voy a hacer mi oración en el Espíritu? Manteniéndome alineada a su palabra. Pero si yo no leo la palabra de Dios, ¿cómo puedo mantenerme alineada a su camino? La palabra me va a enseñar. La palabra me va a redarguir. La palabra me va a instruir. Es necesario que usted tome en cuenta, si quiere tener una vida victoriosa, empezar a estudiar la palabra de Dios. Porque en este tiempo vendrán muchos engañadores. Y nosotros, teniendo comezón de oír, vamos a querer escuchar lo que quiere nuestro corazón, pero no vamos a querer escuchar lo que el Espíritu Santo quiere para nuestras vidas. Entonces vamos a tener comezón de escuchar lo que nos conviene. Y vamos a ser engañados si nosotros no conocemos la palabra. Pero si leemos la palabra, estudiamos la palabra y nos mantenemos en comunión con Él, unido a Él, yo le aseguro que va a tener vida en victoria. Y si no la tiene, usted puede venir y decirme, usted, hermana Vilma, es una mentirosa. Yo no miento, porque la palabra de Dios no miente. Si nosotros nos arraigamos a su palabra, a su verdad, caminamos en el poder de su Espíritu, oramos no en tiempo de emergencia, sino que tenemos un equilibrio en su palabra, que es la base de nuestra vida, el estar comunicándonos con Él. Nuestras vidas van a ser en victoria. Aunque pasemos momentos de aflicción, nosotros vamos a estar fortalecidos por Él. Entonces, ¿qué dice ahí en Primera de Pedro? Y vamos a terminar. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Él mismo o sea que el sufrimiento nos va a perfeccionar. El sufrimiento va a tomar firmeza en nuestra vida. El sufrimiento nos va a fortalecer. Vamos a ser más fuertes cada día para poder ser establecidos en la roca firme que es Cristo Jesús, para ser establecidos en el reino eterno de Dios, en la gloria eterna de Dios. Entonces, lleve esto en su corazón, que la aflicción, que es necesaria las aflicciones, las pruebas en nuestra vida, porque nos van a perfeccionar, nos van a fortalecer y nos van a dar estabilidad espiritual. Mire, dice padecer, significa
experimentar sufrimiento. Esto es parte de la experiencia que les hablé de Romanos 8:18. Dice que Job pasó sufrimientos porque Dios le reveló su soberanía y su justicia. En el sufrimiento, Dios pudo revelarle a Job la soberanía de él y la justicia de Dios. Él es justo, pero es soberano. José, cuando fue vendido por sus hermanos, José pasó pruebas que le sirvieron para proporcionar vida en el presente a los suyos. O sea, José llevó a la victoria de su pueblo. Los padecimientos que José pasó en Egipto fueron ¿para qué? Para ayudar a los suyos. Dice, sus pruebas le proporcionaron para salvar muchas vidas. Pablo sufrió, pero el sufrimiento de Pablo dice que era ¿para qué? Para promocionar hoy a usted y a mí la salvación. Trajo salvación. El sufrimiento de Pablo trajo salvación a través del Evangelio de Cristo. Jesucristo, nuestro mayor ejemplo, su sufrimiento trajo vida a todos en los que en Él creen. Así que yo le digo que Dios necesita purificarnos y prepararnos para una vida de su gloria eterna. Este año yo le deseo todo lo mejor de lo mejor. ¿A través de qué? De que usted mantenga su relación con Dios y no se aparte de esa relación. Cierre sus ojos ahí. Querido Padre Dios, te damos gracias porque necesitamos entender tu palabra. Ábrenos el entendimiento, Señor, y podamos captar aquellos tesoros, aquellas perlas que tú nos das mediante tu palabra, para que podamos crecer en fe y en esa fe podamos llegar, Padre, en ese camino de perfección a través de las aflicciones a la gloria eterna que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga.